Bien, aquí de vuelta con el matutino del país, recibiendo con mucho agrado al candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Chanel Rosa Chupani. Mucho gusto, buenos días, Buenos doctor, ¿cómo días, un está placer todo? estar de nuevo por aquí con ustedes. Chanel, Tempranito. ¿cómo siguen las A usted perspectivas? siempre le dicen doctor. Sí, exacto. Sí. Pero, ¿tú eres doctor? No, por Dios. No, espérate, yo soy doctor y no soy médico. Y yo soy doctor de la UAS. No, pero yo no Para soy tu doctor. información. Yo soy No es abogado. doctor. Él es abogado. Yo soy abogado, pero no doctor. Él es abogado. Ah. Ah, tú no eres doctorado. No, licenciado. Licenciado. Sí, ok. pero vamos arriba. No, pero es bueno precisarlo, Sí, eso no, es parte claro. de la... ¿Cómo está todo? ¿Cómo Todo están las bien, expectativas muy con bien, respecto a tu candidatura? Trabajando fuerte en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Afortunadamente hemos tenido una buena acogida en los barrios y en la gente del partido y sobre todo gente que no tiene militancia política o incluso gente de otro partido político. Y eso sin lugar a dudas implica un compromiso muy importante porque hay gente que está confiando en uno, que no necesariamente está adscrito a la organización política que me postula y hay cosas que uno debe agradecer, pero sobre todo, reitero, es un gran compromiso con esta candidatura. La circunscripción 1 es posiblemente una de las más dificultosas en el sentido de que la gente tiene un mayor nivel de conciencia. Sí, y claro, eso puede ser una dificultad, pero también puede ser Una ventaja. una ventaja, claro, Sí. porque es menos clientelar que otras circunscripciones. Exacto. Pero también es una circunscripción donde eso que tú bien señalas, Francis, eso hace que uno también tenga que tener un discurso de convencimiento a la gente, que la gente mire la trayectoria que uno ha tenido como servidor público, y yo creo que esos son factores que definitivamente favorecen, por ejemplo, en mi caso. Y ese contacto que tú has tenido, ¿te permite coincidir con Trifolio, que hacía hace un ratito una comparación de la situación actual con respecto a lo que ocurría en 1978 entre el proceso eleccionario de Antonio Guzmán, del PRD, y Balaguer? No hay duda que nosotros hemos avanzado mucho institucionalmente. O sea, recuerda que en esa época había un descalabro institucional. Sí. O sea, yo recuerdo, y lo comentaba el otro día, que si tú miras la situación que hay ahora mismo en América Latina, nosotros en cierta forma vamos a decir que somos un país privilegiado, que en los últimos 40 años hemos podido construir una democracia que no ha tenido problemas. Aquí hubo unas elecciones suspendidas en el año 2020, Sí. que en otro país hubiera acarreado una crisis importante. Y nosotros sobrellevamos esa situación. Igualmente nosotros no hemos tenido amenaza de golpe de Estado en muchísimos años. O sea, que mira la situación que se presentó ayer en Guatemala, que su presidente tuvo que ser juramentado prácticamente en la madrugada, hace horas. Pero nosotros hemos tenido una consolidación institucional importante. Entonces yo creo que es quizás uno no lo nota porque uno siempre vive enfatizando el aspecto negativo, pero eso ha sido importante en este país. Chanel, todo eso es cierto. Ahora bien, lo que yo quise y quiero manifestar al hacer el paralelismo es que hay un clamor popular. Usted no tiene que ser de la fuerza del pueblo, ni seguir a Leonel Fernández, a Danilo Medina, ni a Miguel Vargas. Hay un clamor popular de las entrañas mismas del pueblo que dice que ya está bueno, que este cambio no funcionó. Bueno, sí, hay mucha... Que fue mucha lo que le pasó al PRD diciéndole a Balaguer también, está bueno, Sí, ya, sí. nos cansamos. Hay una decepción realmente en relación a las expectativas que se crearon, porque yo creo que se crearon muchas expectativas sobre temas que la propia oposición sabía que no podían resolver. Ahí está el tema de la inseguridad. O sea, este fin de semana fue un fin de semana bastante trágico, como ocurre generalmente. El tema del endeudamiento externo y muchísimas otras cosas más que se prometieron que se iban a solucionar en un tiempo que no era, bueno, la migración, por ejemplo, yo recuerdo al señor presidente decir en campaña que no iba a haber un solo inmigrante ilegal en el país, lo cual usted sabía que eso es imposible, porque eso no hay ninguna posibilidad de cumplirlo. Y sin embargo, reitero, hay un desbalance importante entre las expectativas y las soluciones que se han dado hasta ahora a la población dominicana. A eso hay que agregar el alto costo de la vida. Nosotros tuvimos el año pasado la economía que menos creció en Centroamérica y el Caribe. Ustedes recuerdan que nosotros encabezamos tradicionalmente los crecimientos en América Latina junto con Panamá, y el año pasado nosotros quedamos en último lugar en Centroamérica, los países en tasa de crecimiento económica. Eso naturalmente se implica un rezago económico importante y la inflación, aunque no sigue incrementándose los precios a la misma
velocidad que antes, pero sigue siendo también un tema importante. El endeudamiento, que fue Y el una endeudamiento, herramienta claro que sí, el para endeudamiento criticar externo, al PLD claro que en sí, el claro que gobierno, ¿no? así es, así es. Cuando se sabía que nosotros nos endeudamos, porque este país se tiene que endeudar obligatoriamente un 3% del PIB anualmente, porque nosotros somos un país cuyas recaudaciones no dan para cubrir los gastos del gobierno. Y sin embargo, el año pasado ocurrió algo que no había ocurrido aquí en los últimos 25 años, que nosotros nos estamos endeudando para cubrir gastos corrientes, ¿sí? Para cubrir nómina, y es la primera vez que eso ocurre, reitero, en los últimos 25 años. O sea que también es una situación bastante preocupante. Chanel, la gente te reclama la necesidad, cuando digo la gente me refiero a la gente que sigue al PLD, que sigue a la Fuerza del Pueblo, que sigue al PRD. La gente reclama lo que planteaba también hace un ratito Trifolio, la necesidad de que tanto Danilo como el presidente Leonel Fernández se presenten públicamente en una actitud de alianza y de... No, bueno, sí, hay una... ustedes saben que eso amainó un poco con la alianza RKT, Exacto. que prácticamente selló la alianza entre los partidos y el PRD. Entonces, pero sí, no hay duda que hay una, vamos a decir, un clamor en la población dominicana, en la parte de oposición al gobierno, en el sentido de que la oposición debe ir unida, y recuerden que eso se hizo ya en el 91% del territorio nacional, o sea, hay una unidad de los grandes partidos de la oposición, reitero, en el 91% del territorio ahora para las elecciones congresionales, igualmente las grandes, las elecciones municipales, igualmente en las grandes provincias también ha habido un pacto a nivel de senadores. Tú Eso fuiste... tendría una connotación muy Sí, especial. no, claro, sí, claro. Tú fuiste un funcionario público muy eficiente con respecto a la seguridad social, a los servicios nacionales de salud específicamente, ¿verdad que sí? Esa es la percepción generalizada sobre tu participación en el escenario público, como funcionario me refiero. Tú coincides con nosotros en el sentido de que ha habido un deterioro en toda la seguridad social, Sí, en todos los servicios de salud. No es la percepción de ustedes. Yo creo que ha habido, igualmente el Colegio Médico Dominicano lo señala. Yo recuerdo, ahora el Colegio Médico la semana pasada en Valverde Mao estaba hablando de que hospitales recientemente inaugurados carecen de equipo y de personal para funcionamiento. O sea, ha habido lamentablemente un retroceso importante en todo lo que tiene que ver con el sector salud. Que si bien es cierto, se podría explicar de retroceso los primeros año y medio, 2 años por el tema del COVID, pero ya tenemos prácticamente 2 años que la pandemia se dio. Y recuerden, señores, que el año pasado fue un año crítico en cuanto al dengue. Y un informe de una periodista especializada en el tema de salud informó que 135 personas habían fallecido de dengue, cuando solamente el Ministerio de Salud Pública había informado de 21 o 23 personas. Sí. O sea, citando datos a lo interno del propio ministerio. O sea, es decir, que ha habido, en ese sentido, ha habido vamos a decir, un retroceso, igualmente con toda la calidad de los servicios, que yo creo que es importante señalar que no es fácil. El señor presidente mismo ha dicho que la salud requiere de más recursos. Lo que pasa es que hubo promesas y críticas a las gestiones pasadas que indicaban que esto iba a mejorar. Entonces, el tema que hablábamos inicialmente de una diferencia entre lo que se prometió y lo que se ha cumplido. Chanel, el tema de los medicamentos de alto costo vuelve otra vez a tomar cuerpo, precisamente a propósito de unas declaraciones que diera Carlos Pimentel, en el sentido de que la inversión que esto requiere, el Estado no está en condiciones de hacerla, y que por tanto, como siempre pasa en este país, le tira la bola a la AFP, a la ARS, perdón. ¿Cuál es su opinión? Mira, el tema de alto costo no solamente tiene que ver con el tema del financiamiento, que es un tema importante. La gente se ha quejado, la queja fundamental de la gente tiene que ver con la burocracia. Ustedes saben que quien tiene una enfermedad de alto costo, una enfermedad catastrófica, como le llaman, en muchos casos requiere de una prontitud, porque estamos hablando de un tema de vida o muerte. Entonces, la queja también ha estado no solamente con el tema de financiamiento, repito, sino también y sobre todo con el tema de la burocracia, que a veces tiene que ver con financiamiento, porque muchas veces se dilatan en las compras de los medicamentos porque los recursos no están en tiempo adecuado. Entonces eso lleva a un retraso en la entrega a los pacientes. Yo conversaba la semana pasada con una persona que me decía que a veces duran 3 y 4 meses para esperar el medicamento, y eso implica prácticamente comenzar de cero el tratamiento, porque los tratamientos tienen un tiempo determinado, y si se pasa ese tiempo, entonces prácticamente hay que arrancar de cero, porque ya se ha perdido
parte de ese tiempo. Y en lo concerniente al asunto de los medicamentos para hipertensos y diabéticos, Sí, Exactamente, sí. es cierto que ese programa sí. ya era viejo y que precisamente Sí, dejaron de claro, cumplirlo. claro. Esos programas, mira, comenzó con Hipólito Mejía en el año 2002, cuando comenzó la Seguridad Social. Comenzó como experiencia piloto en Barahona y Bauruco, que fueron las dos primeras provincias donde comenzó, en el sur lejano, y luego se extendió en el 2000, a partir de 2004 en todo el país. Nosotros hemos sido testigos de ese programa. Son medicamentos que se entregan incluso en la casa a personas que no pueden retirarlo en la unidad de atención primaria. Y sí, es un programa, como nosotros dijimos en esa, afirmamos en esa oportunidad, que es un programa que se mantiene, que es un programa tradicional. Incluso los mismos médicos del PRM dijeron en diferentes medios que ellos cuando estando en los servicios de salud, ellos dispensaban esos medicamentos a personas que tenían enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Es decir, que no, el anuncio, y no es que uno esté en contra del anuncio, al contrario, eso es bueno que se haga. Lo que uno ha comentado, que no es un tema nuevo, sino que es un tema ya que tiene muchos años aplicándose en las redes de servicios públicos. Me voy a abrazar a la ingenuidad. ¿Qué se busca con eso? No, estamos en un año electoral. Exacto. Estamos a pocos meses de las elecciones y lo que se trata de impactar en el electorado. Eso es simplemente, cuando por ejemplo yo vi un funcionario que decía, bueno, que la oposición no politice el tema, porque ese es el nuevo concepto, como si eso fuera malo, además, porque no es, estamos hablando de política, pero no hay nada más político que anunciar desde el Palacio Nacional un programa que antes nosotros lo anunciábamos con una nota de prensa enviada a los medios de comunicación. Recuerdo perfectamente, se anunciaba, se daba una nota de prensa y decía, en tal región va a iniciar el programa mediante el cual los afiliados régimen subsidiado puedan ir a buscar sus medicamentos sin costo alguno. ¿No refleja alguna deficiencia que algo a lo que ustedes no le daban tanta trascendencia el gobierno de hoy día le confiera? No, al contrario, yo siempre digo, y quiero que se entienda que lo mejor que tiene este gobierno es la comunicación. Porque la comunicación de este gobierno hace que cosas comunes, cotidianas, parezcan extraordinarias. Entonces, porque eso es lo que hace, en este caso, lo que hace la red de servicios públicos de salud, una de sus funciones, entregar medicamentos en unidad de atención primaria. Entonces, eso no. Pero fíjense la dimensión que tuvo el hecho de que se anunciara en la semanal en boca del señor presidente de la República. Sí. Reitero lo que antes se hacía a través de una nota de prensa. ¿Tú tienes alguna particularidad con respecto a un área específica a la que tú quieras dirigirte en un potencial ejercicio como legislador? Hay un tema, el hecho de que haya pasado 30 y pico de años en el sector salud y seguridad social hace que sea natural el hecho de que yo tenga inquietudes en ese sentido. Ustedes saben que ahora mismo hay dos proyectos de leyes que intentan modificar la ley 8701 de seguridad social. Entonces es una discusión bien fuerte que se va a dar en el próximo cuatrenio legislativo y ahí nosotros creemos que podemos aportar. Igualmente nosotros tenemos la idea de que el programa de medicamentos de alto costo se establezca por una ley. Ustedes saben que ahora mismo, y eso lo hace muy vulnerable, ese proyecto se hace a través de una disposición administrativa del Ministerio de Salud Pública, lo cual implica que cualquier ministro que no esté de acuerdo pueda disminuirlo, pueda incluso eliminarlo. Entonces nosotros creemos, entre nuestras propuestas tenemos la idea de que se instituya como mediante una ley que existe en otros países, que se llaman fondos, algunos se denominan fondos de enfermedades catastróficas o de alto costo, y eso hace mucho menos vulnerable el sistema, el fondo, vamos a decir. Chanel, ha vuelto otra vez a tomar cuerpo el tema de la seguridad en los hospitales. Sí. Y quizá con esto se repite lo que precisamente usted señalaba como observación, de que algo que se lograba con una simple circular, hay que dejar que hable un ministro, que hable el presidente. Exacto, sí, eso exactamente. Sí. Entonces ahora se habla de que prácticamente se va a militarizar y que se van a introducir una cantidad considerable de policías, cosa que yo creía que eso funcionaba. Sí, funciona, pero no es lo correcto. Tampoco incluir en la seguridad de los hospitales personas que no tienen la capacitación adecuada para tratar eso. Es un tema que requiere también cierta empatía con los pacientes, porque ahí hay gente que va y vamos a decir, se altera, porque también la gente en una emergencia todo el mundo quiere que lo atiendan rápido. Entonces pasa mucho eso, pero tú no tienes tampoco que ser agresivo con esos pacientes o esos usuarios que muchas veces no entienden que hay una logística, hay un procedimiento
de atención de acuerdo a la gravedad de la. Entonces, me parece que militarizar sin que haya una capacitación prueba. Nosotros en algún momento se habló de crear una seguridad hospitalaria, pero todos esos planes se interrumpieron con la llegada del COVID, que yo creo que es lo correcto, crear así como hay una policía escolar, también haya una hospitalaria, que sea capacitada y que entienda su rol. Sí, pero debe tener la instrucción necesaria, ¿verdad? Como para lidiar con Así situaciones que es, tienen que que no ver es con fácil, salud, que no es fácil. Así es. Eso requiere un expertise. ¿Qué te parece a ti la actitud que ha estado asumiendo el gobierno con respecto a Luis Eduardo Aybar? ¿Es una pena? Sí, es una pena. Una lástima. Es una pena. Que Vi ahí a los dos de Puello denunciando que hay equipos que ya se están dañando, porque tienen años en caja. es una barbaridad. Ahí hay una inversión de 15 mil millones de pesos y no se ha abierto ese hospital. Entonces eso es lástima, es una lástima. Ahí hay el centro para quemados más grande del Caribe y no funciona. ¿Y por qué resulta tan difícil? No sé qué ha eso, pasado, no sé qué ha pasado. ¿Tú no tienes una idea? No sé qué ha pasado, no, la verdad que no. No sé qué ha pasado, quizás es mezquindad política, no sé. Pero no tengo una idea de lo que ha pasado. Oye, pero yo vi eso los otros días que tuve la oportunidad de ver a un compañero de visita ahí en Secanor, que también forma parte de esa estructura. Cómo aquella estructura se está deteriorando sin hacer uso de la misma. Supuestamente al gobierno del presidente Danilo Medina solo le restaban días para poner en funcionamiento esa institución. Lamentablemente. Solamente funciona algunas áreas de consulta, muy precariamente. Ustedes saben que ahí funcionó también una unidad de cuidado intensivo cuando el COVID, creo que alrededor de 45 camas, 40 camas, pero más de ahí no ha habido todavía una apertura y total del hospital. ¿Qué estimación tú tienes específicamente con respecto al ministro actual de Salud Pública, que ha creado tantas dificultades? El actual senador, candidato a senador. Y ahora candidato a senador de Santiago. Yo creo, mira, el ministro de Salud Pública, quizás su área más, que tiene mucho más experiencia es la gestión hospitalaria. Ustedes saben que él viene de una clínica, de administración de una clínica, estuvo en la administración cuando el gobierno de Hipólito Mejía en la administración de un hospital del Calvario de Santiago, y quizás su expertise, su experiencia principal no tiene que ver con los grandes temas de salud. Yo creo que ahí ha habido una falla. Fíjense que, contrario al doctor Plutarco Arias, él no manejaba bien los temas de salud colectiva, como se le llama, los temas epidemiológicos. Cuando, por ejemplo, el dengue, el presidente anunció que estaba controlado, 2 días después, 24 horas, 48 horas después, el presidente tuvo que convocar de urgencia el gabinete de salud porque había dengue en todo el país. El cólera también. El cólera se negó tantas veces y se reaccionó cuando iban 13 muertos ya en la Ciénaga, en Barahona. O sea, creo que esa ha sido la debilidad del actual ministro de Salud, que quizás su experiencia, su expertise no tenía que ver con los grandes temas de salud colectiva, sino básicamente con la parte de gestión hospitalaria. ¿Cuáles puntos específicamente tú atribuyes como debilidades de la gestión en salud pública? No, eso básicamente, yo creo que el trato, la prevención, ha fallado mucho la prevención de enfermedades contagiosas, efectos contagiosas, enfermedades como el dengue, que sabíamos que el año pasado era un año fuerte, porque cada 4 años se repite esos temas. La reacción tardía con el cólera, o sea, los grandes temas de salud colectiva. ¿Cuál es la visión que tiene Chanel en este momento sobre la realidad del COVID y sus variantes? No, hay una... Porque aquí todo el mundo tiene gripe. Así es. Ahora mismo hay bastantes casos de COVID, porque uno está viendo alrededor, inclusive el viernes pasado, una persona muy cercana a nosotros falleció de COVID. Son casos raros, son casos extraños, porque no tiene tal letalidad. Esta nueva variante que se supone, por ejemplo, en Estados Unidos se están produciendo 2 millones de casos diarios de COVID, pero no tiene la letalidad que tenía el COVID a su inicio, además que tenemos mucha más preparación para atenderlo, y yo creo que en este sentido lo que hay que atender las recomendaciones que hacen las autoridades del Ministerio de Salud Pública, sobre todo en el sentido de que aquellas personas que tienen enfermedades que comprometen su inmunidad deben tomar las medidas adecuadas. ¿Tú fuiste afectado del COVID? Sí, 2 veces. ¿Dos veces? Sí. Una cuando no había vacuna y después de la vacuna también. Un drama, lo que ocurrió en el caso del COVID. ¿Cómo podía una nación, un Estado, de alguna manera estar medianamente preparada frente a una situación? No, frente a esa situación ningún Estado fue una situación prepara. O sea, ni siquiera aquellos estados, como por ejemplo, ustedes vieron Estados Unidos, que hubo una cantidad enorme de muertes. O sea, no hay forma. Pero me imagino que la situación aquí va a ser todavía más terrible, porque tenemos un ministro que está en política, en campaña, y se supone que va a coger licencia. Sí, exacto, se supone que sí, que hay licencia, pero además, reitero, ya la letalidad del COVID no es igual que con el COVID aquel que inició en el 2020, que era terrible. Son casos mucho más leves, aunque se dice que esta nueva cepa es mucho más
de transmisión mucho más fácil, pero es mucho más ligero. Incluso la gente lo asocia mucho con una gripe, tengo una gripe, se queda en la casa 2 o 3 días, pero no tiene la letalidad, reitero, que tenía el COVID en su No momento. somos un Eso hace que poco sea mucho más alarmistas manejable. los dominicanos, porque en Haití, por ejemplo, que está ahí al lado de nosotros, no hubo nunca un aparataje Sí. tan grande como uno presumía que iba a Sí, ocurrir. así es. Eso, no solamente en República Dominicana, nosotros tuvimos en América Latina y prácticamente todo el mundo cuarentena de 4, 5, 6 meses. Lo de Haití es un misterio que todavía habría, no se sabe no nada. se entiende. Además, que hay un tema con Haití, es que aunque hay teoría que dice que la raza negra es mucho más fuerte, tiene mucho más resistente, incluso en África no fue tan letal el COVID, pero tampoco las informaciones que hay en Haití de los casos, saben que ellos no tienen un sistema de estadístico muy bueno, sistema de información muy bueno, entonces eso hace que uno nunca sepa los casos que hubo. Mire, a propósito de Haití, ahora que usted menciona esa comunidad hermana, parece que ya el nacionalismo, el patriotismo, la soberanía ya no está en peligro. Sí, claro, no está en peligro. No, sí. ya hay reuniones. Eso siempre ha sido una manipulación en ese sentido. Inclusive en esas reuniones y es lamentable se ha excluido el tema del canal. Claro, exacto. Y el canal no importa. Claro, ya una periodista lo dijo, todos sabemos cómo va a terminar esto. Ustedes recuerdan precisamente la semanal. Pero yo creo que es lamentable que un tema tan importante para el país como este se tome como un tema político, electoral. O sea, hemos tenido momentos que tú crees que la guerra es inminente, de la forma que se ha manejado, y sin embargo el canal ha seguido construyendo, se ha seguido la migración, los partos en los hospitales están más, el año pasado, aún con el supuesto cierre de la frontera, fueron mucho más altos que en años anteriores, 37,000 partos hubo en los hospitales, que es la cifra más alta de que se mide esos partos en la administración, en los servicios públicos de salud. Igualmente, todos sabemos, tampoco todo lo que se ha anunciado, los 4 hospitales que se iban a construir en Haití a través del BI, eso ni siquiera se ha anunciado, ni siquiera se tiene idea de cuándo se va a comenzar. El hecho que una vez se anunció que íbamos a prescindir de la mano de obra haitiana, ustedes saben cuál. Sabemos que eso es imposible, lo que hay que regularizar ese tema, pues eso es imposible. En ningún país de esta característica prescinde 100% de la mano de obra extranjera. Bueno. Chanel, ¿qué tipo de proselitismo, qué tipo de actividad publicitaria estás haciendo tú para concienciar a la gente de la circunscripción 1 a que voten por ti? Básicamente, ustedes saben que ahora mismo la prioridad es las elecciones municipales, que son tan pronto como el 18 de febrero próximo, estamos a semanas. Entonces, básicamente las actividades de los que aspiramos a legisladores se basa en visitas, en reuniones con juntas de vecinos, en reuniones, visitas que uno hace a diferentes barrios. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una campaña contra el dengue en todo el mes de diciembre, noviembre y diciembre, en diferentes barrios de la capital. Hemos querido hacer una campaña que además de proselitista, aporte a la gente, o haciendo operativo médico, operativo oftalmológico, como hicimos la semana pasada. Eso básicamente consiste en nuestra campaña hasta que pase la campaña la campaña municipal y podamos ya dedicarnos enteramente a la próximo gran reto, que es la presidencial y la legislativa. Chanel, ¿es una realidad o pura y sencillamente una hiperbolización de que el gobierno dominicano está utilizando recursos del pueblo, militares, ayer fueron sustituidos para hacer campaña a favor de la reelección? El comandante de ASO fue sustituido después que un video se vio un vehículo del PRM saliendo de la fortaleza de ASO. Igualmente la semana pasada se vio al señor Tony Peña Guava acompañado a Díaz Ocasio entregando raciones del plan social, del gabinete social, con un candidato a alcalde al lado de él. O sea, eso es uso de recursos del Estado. Ayer, y funcionarios del Estado, mira, el PRM criticó muchísimo eso en la gestión pasada, que funcionarios del Estado estuviesen acompañando en las provincias, coordinando provincias, y sin embargo hemos visto esto todo fin de semana a los funcionarios del partido, del PRM, del gobierno, que están en todo el país. O sea, el PLD presentó la semana pasada ante la Junta Electoral la denuncia con las pruebas que han salido en los medios de comunicación de uso de recursos del Estado. Estamos esperando a ver qué opina la Junta Central Electoral. ¿Tiene una idea? Que, por ejemplo, en este Chanel, caso ha debido reaccionar el gobierno y la Junta todavía no se ha pronunciado sobre el tema de los militares, que fue un tema que todo el mundo lo vio, reitero, en las redes sociales.
Me dijo alguien que también algunos de los camiones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este exhibían afiches del Imagínese pastor usted. sin oveja, Dio Astacio, que quiere convertirse en Imagínese gerente municipal. Mire, se dijo, por ejemplo, la señora vicepresidenta, que también ha participado en actividades en Santiago, entregando en actividades oficiales con los candidatos, el candidato alcalde a su lado. O sea, también eso un uso también de los recursos del Estado. se supone, perdóname, Moya, que esos funcionarios van en vehículos privados, ¿verdad? Habría que ver. Tú Habría sabes que que ver. no, Pero ¿cómo que no? Tú sabes que en la práctica no va a seguir. Pero Es todo lo ¿cómo que va a contrario. seguir? La gran mayoría de los Eso hace funcionarios no tiempo que usan es su cosa del vehículo. pasado, eso es cosa del pasado. No, se criticaba, por ejemplo, en el caso de la señora vicepresidenta, que llegara en el helicóptero a una fortaleza militar y que de ahí partiera una actividad política. O sea, eso. Pero vamos a ver Pero cómo es el reacciona la Junta, que presidente, pero debe tampoco velar se el puede ser proceso. exagerado. Debe velar- Es el Pero él no está en presidente. condición de presidente ahí. Está en condición de una candidato. cosa también. El presidente, recuerden que pidió la licencia en el 2016, cuando el entonces presidente Danilo Medina anunció su reelección. Él dijo que tenía que tomar, que lo ético, aunque lo legal no lo obligaba, que lo ético era que había que tomar licencia. Vamos a esperar entonces si eso se cumple. Una cosa es con la guitarra y otra cosa es con el violín. Mire, Chanel, realmente usted debe tener una visión de cómo va a quedar el cuadro municipal luego de febrero acá en el Distrito Nacional y el cuadro también, el tablero, ¿verdad?, congresional. Yo soy muy poco dado a hacer pronóstico electoral, porque aquí la situación es compleja, siempre cambia, es cambiante. Además que uno tiene que tener informaciones que yo en este momento carezco, pero yo creo que la alianza le ha dado vamos a decir, un realce que antes no tenían muchos de nuestros candidatos. He visto candidaturas masivas de los candidatos de la oposición en diferentes puntos del país, sobre todo en las grandes provincias. Yo creo que eso también hace ver que la oposición sí ha tenido un repunte importante en grandes plazas del país y en plazas que están no muy importantes desde el punto de vista, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo. Ustedes han visto resurgir Domingo Contreras, que ha tenido una participación importante. Digo resurgir porque hasta el momento Domingo no había hecho campaña a través de, no ni siquiera había colocado vallas en la capital, ha hecho propuestas importantes. Domingo ha propuesto, por ejemplo, la posibilidad de que se especialice los recursos que se cobran del IPI, del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria, que el 65% corresponde al Instituto Nacional, que eso se usa para resolver el problema del drenaje pluvial aquí en la capital. Yo creo que es una propuesta importante, porque nosotros hemos tenido 10.000 millones de pesos en pérdida, ha tenido esta ciudad en dos aguaceros que han caído en los últimos noviembre, y de los 30 y pico de muertos que ha tenido el país, 20 y pico han sido la ciudad de Santo Domingo, el pleno centro de la ciudad, del Distrito Nacional. Entonces yo creo que eso urge un arreglo de ese tema, una solución de ese tema. Bueno, Domingo es sin duda alguna, yo creo que el aspirante municipalista, a la alcaldía del distrito que tiene experiencia, más didáctico que yo he visto en los así últimos es, años. Así es. Pocos aspirantes a la Él se alcaldía ha preparado esbozan para eso. conceptos Él se y ha preparado criterios. para eso Definitivamente. durante años. De manera que la capital se daría un lujo de Así tener es, a Domingo Contreras. a Muy Domingo bien, Contreras. Chanel, pero sucede que recientemente se ha introducido al tablero político electoral del Distrito Nacional un candidato insípido, incoloro y monotemático, que le llaman Guillermo Moreno. Eso, ¿hasta Sí, dónde yo modifica? no ¿Hasta entiendo, dónde yo no modifica entiendo, eso no, yo creo que no. el cuadro? Bueno, modifica que puede el porcentaje con que gane el candidato de la oposición sea mucho mayor que lo que se estimaba inicialmente. Yo no entendí la estrategia del PRM en ese momento de sacrificar una candidata que se sacrificó por ese partido y que como yo he señalado, después que impidieron su postulación, representa un activo bastante importante del PRM, como es Farideh Raful, y han traído un extrapartido, una persona que incluso ha acusado al presidente, ha hecho acusaciones fuertes contra el presidente Pero le actual. Sí, pero tiene un 2%, Chanel, tiene un 2% o representa un 2% que al gobierno le interesa, al Esa es presidente le Bueno, interesa. pero se supone que Le el presidente sugiero tiene una 60%. cosa, Chanel, perdóneme. Yo creo que sí, eso deja ver una debilidad del gobierno. Asuma, por favor, perdone que le sugiera esto. Sí. Cuando el contrario se equivoca, déjelo que siga Que por ahí. se equivoque. Que vamos que bien. sí. Vamos bien.
¿Tú te refieres al gobierno? Sí, o sea, que no lo interrumpamos. No, dice. déjelo Cuando tranquilo. el enemigo se comete un error, no lo interrumpamos. Claro. Dice una máxima. Así Pero es. no se entiende esa decisión, más allá incluso que causa disgusto que al interior del propio PRM, porque reitero, estamos trayendo un extrapartido cuando el PRM tenía, si no fuera Farid, otros candidatos que podían fácilmente suplir esa plaza. Pero tiene explicación técnica. Sí, el hecho de Chanel, que... o sea, el hecho de que Guillermo represente, supongamos, 1,5 puntos o 2 puntos. Recuérdense que la votación pasada fue aliado al partido Opción Democrática, Minuta Tavares, que sacó. Pero era aspirando a la presidencia, Y no era además, aspirando a pero una además- Pero se senaduría. cuenta que el mayor número de votantes que ha tenido Guillermo Moreno se registra en la ciudad capital. Y eso de alguna manera Sí, puede repercutir. aliado a Minuta Tavares Mirabal en las elecciones pasadas, ahora mismo no está aliada a su partido, entonces vamos a ver qué pasa. Alianza País era otra Exacto. realidad en Así aquel es, entonces. así es. ¿no? Recuerde que no hubo una alianza, sino hubo prácticamente una ruptura y ahí surge Opción Democrática como consecuencia de esa ruptura. La marcha que hicieron en Santiago los PLDistas, ¿fue Muy regional buena, o fue una marcha- nacional? Fue una marcha Porque de la fue ciudad, extraordinaria. fue una marcha muy buena. Muy buena. Víctor Fadul es un candidato que cuenta con el apoyo de importantes sectores de Santiago. Yo creo que Ulises Rodríguez, la mayoría de los PRMistas, no hubiesen decidido apoyarlo si realmente no lo imponen como lo impusieron a través de una reserva. Y Víctor Fadul igual es un joven que ha sido candidato y legislador muy exitoso y que cuenta también, reitero, con mucho apoyo en diferentes sectores del municipio de Santiago. Vamos a pedirle al señor director que por favor coloque alguna de las imágenes, ¿verdad?, de esa manifestación política que tuvo La del el PLD específicamente. en Santiago de los Caballeros. Miren esto, esos no son muñequitos, son seres humanos. Ahí hay una dominicanos. manifestación Sí, masiva. de una gente. buena manifestación. Ahí participó. A no ser que el señor Moya haya manipulado el asunto. y Ahí- tiene No, razón no, para no. eso. Mire, ahí participó el expresidente Danilo Medina, ahí participó el candidato Abel Martínez, que también hizo recorrido por Mira. María Trinidad Sánchez en el día de ayer. Sin Y- sin editar, ¿eh? Y es importante señalar eso, o sea, que fue una manifestación de la provincia, del municipio de Santiago y de algunos municipios cercanos. Igual reitero, el candidato Abel Martínez recorrió ayer también con bastante éxito la provincia de María Trinidad Sánchez, visitando los candidatos del PLD en esta provincia. Ustedes están bien, por lo que yo veo, están bien en el distrito, también en Santo Domingo Este, y parece que están muy bien en Santiago de los Santo Caballeros. Domingo Norte también, que llama un candidato que en la alianza. ¿Quién es Santo Domingo Norte? En Santo Domingo Norte, el doctor Carlos Guzmán, que es actual alcalde. Ok. Igualmente la candidata senadora por la provincia de Santo Domingo está muy bien situada en las encuestas, Cristina Lizardo. Cristina Lizardo. Así es. Y Omar está Y Omar aquí, liderando. así es, sí, así mismo. Omar tiene la primacía en el Senado, Sí, en la sí, capital, sí, claro, pero por mucho, aún enfrentando a Guillermo Moreno. pero por mucho. Chanela, hasta donde sea posible expresarlo públicamente. ¿Qué pasó con la alianza en Santo Domingo Este? Bueno, Sobre lo que todo en lo dicen, reconcerniente a la alcaldía, lo que que yo dicen espero es- que Julio Romero ya lo que desista de eso. dicen es que Julio Romero no ha querido retirarse, que no se le pudo convencer, pero sin embargo, la Fuerza del Pueblo está llamando a sus miembros y simpatizantes en esa provincia a votar por el candidato del PLD, Por Luis Alberto, por Luis Alberto, exactamente. que parece estar Que está muy bien, puntero muy en este bien momento, ubicado sí. también, exacto. Porque hay un pastor Entonces esperamos sin que oveja ojalá que se no pueda, se funciona. pueda retirar para que evitar confusión el amigo Romero. Es difícil, parece que él está empantalonado ahí. No, pero Sí. también hay que respetar Pero no va a la línea del Sí, partido. no va a tener la el línea apoyo de de las su partido, o sea organizaciones donde que- usted Pero pertenece. Rubén Maldonado creo que está aspirando también a la senaduría. No, retiró. no. Retiró su Oh. apoyo. Maldonado es el El gobernador. que insiste es un señor apellido Taveras, tengo entendido, así se llama, el senador. Es El el senador candidato, Ahora actual. ganaron una guagua grande, decía no a la reelección. es el Ajá. candidato del PRM. El PRM. Ese es el PRM. Sí, ese es el es, PRM. así es. Ese Yo estaba ahí, quisiera los saber dónde Tavares. que él tiene su oficina o su residencia y que por favor me permita visitarlo porque lo quiero convocar para que venga a este programa. Charles, yo lo llamé una vez. Lo que y- pasa es que a él se, No le, vino. a él se le terminó no. el dinero. A él se le terminó Buscó un el bajadero dinero. elegante. No, a él se le terminó el dinero para la gasolina porque gastó mucho, invirtió mucho para ser senador, según él 50 dijo. millones. Según él Nadie dijo. lo ve, en el Sancho Sama nunca nadie lo ha visto. Es un político transparente. Ay, Dios mío. Adiós. Chanel, No se muchas ve, no gracias. se ve.
Gracias por A habernos ustedes, muy acompañado. amable, ustedes, muy amable. Siempre es un placer tenerte por Chanel, acá. cuídese. Igual a ustedes. Se le señor, quiere por igual, acá. Igual, muchas gracias. a Usted ustedes. sabe que su triunfo es mi triunfo, particularmente. muchas gracias. Yo no sé si él será el del señor Moya. Igual, señor. Yo- Moya. la ventaja que tú tienes conmigo es que yo voto en la 1. Este señor vota en la 1, pero de aquel lado. Yo voto en la 1 de Pero este yo lado. creo Pero incide Esa es la aquí en ventaja la que tú Yo tienes creo que conmigo. tengo la capacidad Yo de soy orgánico. convocatoria. Señores, muchísimas gracias. Creo que tengo la capacidad de persuadir, si cabe el Exacto, término, claro que sí. a muchos capitaleños, De la amigos, 1, ¿verdad que para sí? que voten por Chanel en la 1. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Chanel Rosa por habernos acompañado, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y por el Partido de la Liberación Dominicana. Hacemos una pequeña pausa, tenemos nuestro siguiente invitado, que también es interesante como Chanel. No se muevan, este es el matutino del país por el Canal 6.